Ah, ¿no me escuchan? Perfecto, Janet. Te escuchamos perfecto. Gracias. Ok. Hola, ¿me escuchan? Yo sí. Hola, hola. Hola, Bernardo. Hola Bernardo, soy Ralf. Hola, Ralf, ¿cómo estás? Hola, Ralf. ¿Qué tal? Hola, Eugenio. Sergio, ¿tú Hola, también? Bernardo.
Buenos días a todos y todas. Bienvenidos a nuestro webinar, La Nueva Agenda. Soy Ralf Boschek, decano de la Escuela de Negocios de la UAI. Hace un año organizamos una reunión llamada La Agenda del Futuro. En ese momento imaginaba lo que iba a pasar. Hemos visto una crisis social que dejaba el país suspendido y ahora el mundo está luchando contra un enemigo invisible. Esta crisis, como he dicho en mi vídeo, está acentuando, pero también cubriendo algunas fuerzas fundamentales que afectan el futuro de este país, pero también la región. Por eso hemos preparado una colección de vídeos tipo TED, bien caseros, para motivar una discusión sobre cuál podría ser la nueva agenda para todos nosotros. Harald Beyer, rector de la Universidad Adolfo Ibáñez, va a conversar con sus invitados sobre posibles escenarios. Sus invitados son Janette von Wolfersdorf, directora ejecutiva Fundación Observatorio Fiscal, Bernardo Larraín, presidente de SOFOFA, Eugenio Tironi, presidente ejecutivo Tironi, Sergio Ursúa, profesor de Economics, University of Maryland. Buenos días a todos vosotros. Guten Morgen, Harald. ¿Listo? Listo. Buenos días. En nombre de la Escuela de Negocios y de la Universidad les doy la bienvenida a todas las personas que nos acompañan esta mañana. Muy agradecidos por su presencia. Hace un año la Escuela de Negocios, liderada por su decano Ralf Boschek, organizó Navegando el Futuro. Eran tiempos de múltiples desafíos, pero de mares calmos. Un año después, una pequeña hebra de material genético alteró nuestras formas de vida de una manera impensada. Los mares ahora están turbulentos. ¿Y ahora qué?, se pregunta el mundo. No es la primera pandemia que afecta al globo, pero ahora salvar vidas parece tener una prioridad que antes, en el pasado, no la tenía. ¿Cómo cambiará entonces el mundo? Es una pregunta que no tiene respuestas fáciles. Chile obviamente también está siendo golpeada por el virus, pero unos pocos meses antes su contrato social sufrió una fractura. Un nuevo modus vivendi estaba en desarrollo. ¿Y ahora qué? Es una pregunta que tiene quizás más relevancia en Chile que en el resto del mundo. La nueva agenda parece el título apropiado para esta ocasión. Los tiempos actuales requieren nuevos formatos. Esta conferencia entonces le ha pedido a un grupo de profesores de la UAI y de líderes de opinión que graben unos videos cortos donde imaginan esta nueva agenda en torno a 4 grandes tópicos: la economía, el futuro de la tecnología, el desafío para los negocios y la sociedad civil. La Escuela de Negocios y la UAI están muy agradecidos de la disposición de los expositores. Ustedes podrán ver en esos videos, seguramente muchos ya lo vieron, un conjunto interesante de planteamientos que combina la urgencia del presente con perspectivas tentativas respecto del futuro. En el día de hoy tenemos un grupo destacado de invitados con los que queremos profundizar en esta nueva agenda. Ya les dio la bienvenida, pero quiero repetirles y agradecerles su participación a Janette von Wolfersdorf, Bernardo Larraín, Eugenio Tironi y Sergio Ursúa. Muchas gracias por aceptar la invitación de la Escuela de Negocios y de nuestra universidad. Entonces, para partir rápidamente y no extenderme más, y aprovechando los conocimientos que cada uno de ustedes tiene, me gustaría preguntarles por los que en su opinión son los 2 elementos principales de esta nueva agenda. Y partimos con el mismo orden que los presenté. Janette, por favor, si puedes decirnos 2 elementos para partir la conversación y abrir la discusión. Muy breve. Muy buenos días a todos y ante todo muchas gracias, Harald, por este buen espacio para intercambiar de forma transversal sobre, ante todo, este Chile que queremos en futuro. Yo creo que esto es como la invitación que para mí era la más importante. Hoy día la situación actual, sin duda, tenemos un foco muy en el corto plazo, el de sobrevivir, el de innovar para sobrevivir, pero a la vez yo creo que hay un amplio consenso también, como también transciende de tus palabras, de que es el momento también para pensar en cambios estructurales.
y pensar cuáles podrían ser los consensos, cuáles son los actores más importantes para, sobre la crisis actual que se suma a la crisis social previa, que se suma a los desafíos del cambio climático, cómo tomar todo esto para empujar reformas que han quedado no siendo impulsadas de forma debida. Hoy día, en la situación en la cual estamos, somos sostenibles por accidente de alguna manera. Tenemos menos vuelos, menos producción, las aguas son más claras, los cielos más azules. Tenemos también más solidaridad dentro de toda la polarización que igual existe lamentablemente en nuestro país. Entonces todo esto deja pensar profundamente y tal como lo dijo Andrés Velasco también en su video que aportó acá al debate, esta crisis acelera los cambios positivos, pero también puede acelerar los cambios negativos. Andrés habló de los populismos. Cambios positivos, sin duda alguna, vemos cómo se aceleran los cambios de la cuarta revolución industrial, la automatización. En Italia, por ejemplo, según data de McKinsey, tenemos un crecimiento del e-commerce de un 80% desde febrero, que es evidente, pero esa tendencia no se deshace, sino es algo que va a quedarse. Tenemos más innovación, tenemos más conciencia medioambiental y social también, pero también veremos cambios que pueden implicar riesgos grandes si no lo atendemos ahora, como por ejemplo que gracias a la automatización, con todas sus ventajas, también deberíamos como nunca antes pensar qué hacemos en realidad cuando la gente no volverá a su empleo de antes, después de la crisis, porque hoy se volvió una necesidad de que las empresas sobreviven. Entonces, el desvincular para automatizar se volvió políticamente más factible, necesario, y entonces también creo que es el momento para pensar cómo ordenar los equilibrios de la sociedad cuando no todos van a volver al mismo trabajo de antes. En línea con eso, a nivel del Estado, un Estado que va creciendo, tenemos un crecimiento proyectado del gasto público de un 10,4%, con un déficit del 8% del PIB, que equivale, para tener una magnitud como más clara en la cabeza, eso equivale al gasto total del Ministerio de Salud, más el Ministerio Interior, más Defensa. Todo eso no está cubierto por ingresos fiscales. Entonces, tenemos una situación fiscal delicada también, y el riesgo de que burocracias hinchadas después vamos a tener que ver cómo deshincharlo o aprovechar este impulso para una modernización del Estado. Y con un último punto quisiera terminar esa introducción. Sin duda también existe un riesgo de que la desigualdad puede ir en aumento, dado que ya antes de la crisis sanitaria enfrentamos riesgo de aumento de la desigualdad por la automatización, que específicamente han sido un riesgo para Chile, donde justamente nuestra fuerza laboral se basa sobre una economía de poca complejidad económica. Entonces, partiendo de ahí y con un país que ya tiene alta concentración de capital y de ingresos, tenemos riesgo en materia de desigualdad que tiene que ver con la estabilidad de nuestra democracia también, por lo que yo creo que el momentum es muy idóneo de pensar cómo ahora ponernos de acuerdo, que tenemos todas las voluntades de ponernos de acuerdo también entre los grandes empresarios, entre los pequeños empresarios, entre el gobierno, y tal como dice la economista Mariana Mazzucato, aprovechando el protagonismo que tienen hoy día los gobiernos para solucionar la crisis, aprovechar este protagonismo para ser el punto de encuentro, para armar consensos estructurales, cómo enfrentar la crisis social que está sublatente, que sigue y que tenemos que atender ahora ya,
porque especialmente en esta crisis económica sanitaria en la cual estamos hoy día, los que más van a sufrir, pese a todo el paquete económico que podemos hacer, son los más vulnerables. Entonces, que esta gente tenga como visión de que una vez que salgan de la crisis, que salgamos de la crisis, pueden tener una esperanza de un mejor país y no volver a la crisis social, es muy importante. Y dos, es muy importante tomar hoy día los actores grandes también y buscar acuerdos con ellos. Después Bernardo puede quizá hablar algo sobre eso, podemos conversarlo juntos. Es muy importante, yo creo que sobre la buena voluntad que los gremios han mostrado en el marco de la crisis, buscar acuerdos, porque hacerlo ex post en una economía que corre el riesgo de concentrarse aún más, hoy día como la CMF alemán ya advierte de un proceso de consolidación en el marco de la crisis. Entonces yo creo que estas voluntades de los grandes hay que tomarlo ahora antes de que se centren aún más los poderes. Y entonces yo creo que el llamado hoy día es ir pensando, levantando la mirada y pensar cuáles son los acuerdos que deberíamos tomar entre grandes, pequeños, el mundo político y económico de forma medible para tener como una proyección dónde vamos a querer ver nuestra economía una vez que salgamos de la crisis y cuáles son las acciones que tenemos que tomar en conjunto para no ir repensando eso una vez que salgamos recién de la crisis, porque ahí vamos a encontrarnos en una situación más precaria socialmente aún, por lo que necesitamos construir hoy día los consensos y también la esperanza para estos cambios estructurales. Muchas gracias, Janet. Bernardo. Parece que se nos perdió Bernardo, parece. Hace un segundo Hanel estaba conectado. Ahí estoy, perdón. Estoy lamentablemente con mala señal inestable, no sé por qué. Bueno. Los dos, para ti, ¿cuáles son los dos principales elementos que van a quedar en esta nueva agenda? Mira, yo creo que por un lado tenemos, por así decirlo, mochilas que traemos de antes de octubre, ¿no es cierto? Había un problema con nuestro marco institucional, digamos, que finalmente es como el rayado de cancha que hace todo posible, el crecimiento, entre otras cosas. Después viene el impacto fuerte del estallido social en octubre. Y ahora el COVID, digamos, COVID que no solamente nos fuerza a actuar para enfrentar una emergencia sanitaria y económica, sino que también empiezan a llegar de sopetón tendencias que hace tan solo 2 meses anticipamos para los próximos 10 años, digamos. Y yo creo que esa acumulación de las brechas del pasado, digamos, más por así decirlo, Esto está live, digamos, entonces tenemos algunos de estos problemas. Pero mientras vuelve Bernardo, a lo mejor podemos pedirle a Eugenio que nos cuente un poquito cuáles son los dos grandes temas que él cree que van a quedar después de esta situación que estamos viviendo. Pero es que yo no creo que vaya a haber un después, en realidad. Yo creo que es esto, o sea, que como el futuro ya llegó, o sea, entonces yo creo que tenemos que cambiar nuestro switch, digamos, mental. Sería esto, ¿no? Entonces la cuestión está cómo vivir en esto. Y de ese punto de vista, una cuestión que a mí me queda es que cómo vivir en esto, que pasó a ser la realidad, va a requerir un nuevo pacto. Sabemos ya las fortalezas que tiene la ciencia, pero a su vez sus debilidades, su debilidad de anticipación, su debilidad de reacción. Sabemos que en esta nueva realidad el comportamiento de las personas es el factor crucial. Y por lo tanto, que ese comportamiento hay que cultivarlo, hay que
es un arte, digamos, la conducción. Y por tanto, yo creo que una primera cuestión que a mí me quedaría sería el que tenemos que convenir, pactar una nueva forma de convivir, una nueva forma de gobernarnos, una nueva forma de distribuir el poder, de distribuir los recursos, de distribuir los riesgos, de aceptar el control sobre nuestras vidas en beneficio de todos, de recompensar los trabajos, toda vez que hoy día de aquellos trabajos invisibles, aquellos trabajos prosaicos, aquellos trabajos que nos parecían propios de otro siglo, trabajos respecto a los cuales todo el mundo quería redimirse, han pasado a ser trabajos vitales para la subsistencia de las personas, para nuestra sobrevivencia. Trabajos que muchas veces son ejercidos por mujeres, que muchas veces son ejercidos por inmigrantes. El barrio Alto de Santiago hoy día no podría sobrevivir sin los inmigrantes. ¿Para qué decir Europa? ¿Para qué decir el cuidado de los ancianos? Entonces, y todas estas cuestiones vamos a tener que convenirlas. Ya no va a ser posible que venga un sabio, un gurú o un autócrata que nos dicte la manera en que vamos a convivir. Y desde ese punto de vista, yo creo que una cosa que va a quedar aquí es la importancia que tiene el proceso constituyente. Nosotros tenemos la suerte como país que este segundo shock, digamos, porque el primero fue el 18 de octubre, este segundo shock, este shock exógeno, nos pilla aún en la UTI. Y es más vale que uno cuando está en la UTI que le vengan todas las epidemias, antes de que le venga la segunda cuando ya está afuera, ¿no? Hay que aprovechar la vida carajo. Y arreglar todos los detallitos. Y yo creo que esto amplía la agenda, esto complejiza la agenda. No es como decía Janet que los temas que estallaron el 18 de octubre han desaparecido, pero hoy día se insertan en una transformación mucho mayor, una transformación planetaria, una transformación de civilización. Y tenemos la gran oportunidad de contar con un foro institucional para hacer ese debate, ¿ya? Diría yo que esto es una ventaja competitiva de Chile respecto de otros países que van a tener que inventar un sucedáneo a esto. Un poco, no sé si escucharon la última intervención de Macron. Macron insinúa que va a organizar alguna forma de nuevo gran debate nacional para precisamente convenir esto, ¿ah? Entonces, eso para mí es una primera gran lección. Y la segunda, porque podría tener muchas más, pero voy a quedar voy a ser riguroso con tu pregunta. La segunda gran lección es que efectivamente no hay que dejar pasar las crisis digamos, no hay que dejar pasar las crisis para hacer cambios, digamos. Y yo creo que hoy día, yo creo que hay como bastante evidencia que hay una relación entre crisis sanitaria y crisis climática. Y por lo tanto, cómo se haga el relanzamiento de la economía no es trivial. Y yo creo que hay que tener una estrategia de relanzamiento más estratégica y menos coyuntural. Y cuando digo más estratégica, es como un relanzamiento que descarboniza, ¿ah? Y no recarboniza. O sea, un relanzamiento de la economía que tenga presente esta finalidad estratégica de descarbonizar, de atacar el cambio climático, o sea, de atacar esta suerte de pandemia invisible y lenta a la cual estamos sometidos. Y yo creo que de pronto la urgencia por salir de la coyuntura crítica puede hacernos olvidar eso, y yo creo que sería buena cosa no olvidarlo, todo lo contrario, aprovechar este momento para hacer cambios en esa materia, aunque sean costosos, porque si algo hemos aprendido en este momento es que hay que invertir en resiliencia. Y esto lo saben las empresas, que tienen que sobreestoquearse, esto lo saben los estados, que van a tener que invertir más en infraestructura, que van a tener que cerrar los ojos a veces respecto a regulaciones muy celosas en materia de competencia, para tener inversiones redundantes.
Y una de las inversiones redundantes, ¿ah? y que quizá hoy día nos pueden sonar muy costosas, son las que tienen que ver con el combate hacia el calentamiento global. Entonces, para mí sería esa la segunda gran lección, y después podríamos hablar de otras cuando llegue el momento. Muchas gracias, Eugenio. Sergio. Ahora veo a Janet con la mano arriba, ¿cómo lo hacemos? Dejemos que primero termine Sergio la primera ronda y después... Yo encantado de darle... No, sigue tú, Sergio. Ok. ¿Y Bernardo? Bernardo ya se va a integrar, esperemos. Ya, ok. Perdido en combate. Ya. Bueno, perfecto. Primero, gracias por la invitación. Un placer estar con todos ustedes. Gracias a Harald y Ralph por haberme hecho partícipe de esto. Mira, yo tiendo, después de haber digerido esta situación un poco, que todavía no ha pasado, por cierto, estamos en el medio, quizá en el comienzo, y he escuchado los videos, el análisis. A mí me parece que hay un tema que es fundamental acá y que va a quedar por un tiempo largo, es respecto de la incertidumbre del progreso. Yo creo que eso es una duda, creo que ahí hay un elemento que va a ser esencial y que va a definir la forma en la cual nosotros individualmente y socialmente, colectivamente, nos relacionamos. Y es porque además la naturaleza humana, yo creo que nos lleva a ver su riesgo. Y por lo tanto, ante esta incertidumbre, creo que más que una revisión estructural respecto de las cosas, creo que nos va a llegar a ajustes. Vamos a ir, el avance creo que va a ser más lento de lo que yo he escuchado de los otros panelistas. Creo que va a ser menos ambicioso justamente por esta incertidumbre. Nosotros somos de naturaleza de esos riesgos y por lo tanto sobre eso agregar mayor incertidumbre me parece que no va a ser, no creo que vaya a ser el camino que vaya a seguir la humanidad. Creo que lo que va a pasar es que a la medida que la incertidumbre se transforma en riesgo, que son dos conceptos distintos, nosotros vamos a tener mayor capacidad de controlar esta situación, ¿cierto? De tener técnicas de control de riesgos que son muy distintos a cómo uno enfrenta la incertidumbre, ¿cierto? Y creo que eso va a cambiar la forma en la cual nosotros vemos las cosas, pero por lo mismo nos va a hacer más cautos respecto a esta visión de cambios globales, estructurales, que algunos de ellos con gran mérito, pero simplemente la realidad de las cosas nos va a obligar a pensarlo en una visión más de largo plazo. Y en ese mismo contexto me parece que aquí está mi segundo punto, que nosotros todavía no lo hemos visto, pero hay una condición distinta en esta situación respecto a las pandemias anteriores que ha vivido la humanidad, y es el cambio tecnológico, la posibilidad que ha mostrado el ser humano respecto de adaptarse. Lo que nosotros hemos vivido en los últimos 100 años, si uno mira el desarrollo desde la última pandemia, la verdad que son órdenes de magnitud la diferencia. Y por lo tanto creo que ahí va a haber un ámbito interesante de acción, que hasta donde nuestra realidad va a ser modificada en función de esta posibilidad de cambio tecnológico. Y eso lo estamos viendo, se hizo referencia respecto a lo que está pasando en el mercado laboral, se está haciendo referencia respecto a lo que va a pasar en la educación, las empresas, cómo se van a ajustar. Yo creo que ese es un ámbito interesante, pero que ofrece infinitas oportunidades, más que apostar por un cambio, digamos, traumático. Quizás nosotros encontremos en eso la posibilidad de consumir más ocio, de poder disminuir nuestros tiempos de viaje, de tener mayor seguridad. De nuevo, tratar de acotar los riesgos, manejar los riesgos en función de ese cambio que puede significar, insisto, un motor de desarrollo. Y ahí creo que hay que estar comenzando a pensar lo que puede ser las posibilidades de reactivación económica, dónde van a estar las ventajas comparativas del país, porque convengamos que si lo que realmente esto va a significar va a ser una visión completamente distinta a la globalización, el cierre de la economía, lo único que queda para Chile es apretar los dientes, porque un país con las características que tiene, ¿cierto? Más allá de los años de escolaridad de la población, sabemos los problemas estructurales que tiene en cuanto a calidad de educación,
La verdad que sin nosotros poder abrirnos al mundo y poder aprovechar los mercados globales, no hay mucha posibilidad de progreso. Y por lo tanto creo que en ese ámbito, en el ámbito de el cambio tecnológico, el aprovechamiento de ventajas comparativas, ¿cierto? En un mercado global, que puede ser ajustado, que puede ser redefinido, pero la tecnología nos puede ofrecer infinitas posibilidades. Piensen ustedes en servicios, piensen ustedes lo que uno puede hacer. Bien, si yo estoy a miles de kilómetros de ustedes y estamos conversando, ese tipo de posibilidades hace 100 años no existían. Y por lo tanto, un país como Chile, lejos, que tiene algún grado de capital humano, pero que las diferencias con el mundo desarrollado son abismantes, puede encontrar ahí un ámbito interesante de progreso, pero siempre yo creo, insisto, yo creo que en esta lógica de que nosotros los cambios van a ser importantes, pero menos estructurales en todo el mundo de lo que uno cree, producto justamente de esta incertidumbre. A mí me parecería raro ver modificaciones muy importantes, fundamentales de cómo funciona el aparato productivo ante esta incertidumbre. Si uno mira lo que ocurrió durante el siglo XX, los cambios más importantes en Estados Unidos se producen por una crisis económica brutal, no por la pandemia, ¿cierto? Y que lo que significó fue, por supuesto, la construcción de una red de protección social, pero ese tipo de cosas hoy día más o menos existen en los países como Chile. Hay muchos países pobres que aún necesitan ese desarrollo y probablemente esto lo va a empujar. Pero para un país como Chile, a mí me parece que tiene una red, las posibilidades de ajuste van a existir, pero van a ser menos estructurales, me parece, de lo que uno cree, precisamente por esto. Porque si esto tiene el tamaño de lo que uno cree que va a tener, probablemente la gente va a querer algo más de certidumbre, acotar los riesgos de alguna forma, ajustarse por supuesto, pero enfrentar otro potencial cambio significativo. Yo tiendo a ser un poquito menos positivo en esa visión. Muchas gracias, Sergio. Janet, tú querías decir algo, porque no hemos podido recuperar a Bernardo. Sí, feliz. Acerca del comentario de Eugenio sobre la necesidad de tener un pacto social ahora más que nunca y también de repensar el balanceo de poderes, quería darle una cita de Branko Milanovic, el economista, que dijo muy recientemente que cuando hablamos de cambios de paradigma que son necesarios hoy día, las personas generalmente tienen intenciones importantes, pero no quieren pensar en los números. Entonces yo quería dar este comentario porque yo creo que este pacto que necesitamos tiene que ver también con fijarnos metas medibles en desigualdad, en movilidad social, en definir cómo midamos eso, porque ni siquiera tenemos buenos datos sobre la economía en general, nos faltan datos. Y cuál es el grado de sostenibilidad que queremos. Y ahí quería dejarlo como pregunta de reflexión en general, cómo salir de las buenas intenciones que pueden haber y que hay, pero avanzar evitando trampa gato pardo también y con compromiso medible. Yo creo que eso es la invitación del momentum. Y acerca de lo que Sergio acaba de decir, yo veo el mundo inversionista distinto, Sergio, porque justamente por la incertidumbre del mundo, los inversionistas están llamando a acelerar la gestión de riesgo de la empresa. Y no sé si todos pudieron verlo, pero recién salieron los datos de sostenibilidad de las empresas en Chile y que permiten justamente comparar empresas listadas en bolsa con la empresa listada en bolsa en Colombia, en Brasil, en el mundo. Y vemos que en corporate governance, en gobierno corporativo, las empresas listadas en bolsa están detrás del promedio mundial. Estamos mal en cómo alineamos los incentivos de la gerencia con los incentivos de largo plazo. La Bolsa de Santiago hizo recién una encuesta también con EY junto, La Voz de Mercado, según la cual solamente el 19% de los actores del mercado dice que las empresas supervisan bien sus riesgos.
dice que la empresa en Chile están principalmente focalizados en sus utilidades de corto plazo. Eso fue una encuesta recién que se hizo antes y poco después del estallido social. Y el 26%, según esta misma encuesta, dice que los incentivos están bien alineados a nivel gerencial. ¿Y eso qué significa, Harald? Significa de que finalmente el directorio de la empresa quizá quiere, de todas maneras, va a querer manejar los riesgos adecuadamente, pero si los incentivos de la gerencia no están alineados y solamente miran la línea financiera de corto plazo, sabiendo que en realidad los riesgos están más en el ámbito no financiero, en manejar los riesgos medioambientales, sociales, de derechos humanos y el gobierno corporativo. Si el directorio quiere avanzar, pero no tiene alineados los incentivos de la gerencia, la empresa no va a hacer los cambios como debería ser. Chile, según la data de Standard & Poor's, de SAM, está de bajo promedio mundial en estrategia climática, la empresa listada en bolsa. Entonces, hoy día incluso SAM, la empresa que hace el Corporate Sustainability Assessment en el mundo, habla del investor activism. Y lo quiero poner como punto porque antes eran las ONGs que pedían a la empresa ser sostenible, cuidar los derechos humanos, cuidar las personas, tener un gobierno corporativo adecuado para eso. Hoy día el inversionista lo pide y lo hemos visto en el World Economic Forum, en Davos, en el Roundtable, en el Business Roundtable. Hay distintas instancias inversionistas grandes como BlackRock hacen muchos llamados. Entonces, cuando hablamos de cambio de paradigma en el mundo de las empresas, en realidad, y para gestionar riesgos, no hay que mantener el status quo, sino hay que avanzar en gestionar estos riesgos, porque la empresa todavía no lo gestiona de forma adecuada por nuestra visión de corto plazo. Sí, pero yo no me refería, el votante mediano no es un inversionista de empresa. Yo me refería a la aversión al riesgo del votante mediano, a quienes van a definir al final del día la institucionalidad a través del proceso democrático. No me sorprende que la visión de los inversionistas sea un poquito más de amante al riesgo. Esa es su naturaleza. Pero no todos somos inversionistas. Probablemente el votante mediano está lejos de esa realidad. Y yo me refería más bien a la realidad de que ellos van a estar padeciendo los efectos de esta situación, ¿cierto? La gente que está fuera, digamos, de los boards de la empresa, la gente que no tiene la posibilidad de hacer inversiones grandes, sino que quienes van a sentirse desprotegidos con un alto nivel de incertidumbre, producto de la pérdida de empleo, producto de la posibilidad de enfermedad, producto de la pérdida de seres queridos. Y creo que en ese ámbito, probablemente la posibilidad de ofrecer cambios muy estructurales en este periodo de mediano plazo, yo creo que no necesariamente va a ser ofrecido, no necesariamente va a ser recibido de buena forma. Y creo que ese es el desafío, entender cuánto va a ser realmente el hambre por sacrificar alguna de las seguridades que tiene en el contexto que está de gran incertidumbre, dado la necesidad de progreso. Yo creo que ahí hay un ámbito interesante respecto de hasta dónde uno puede pensar en este proyecto nacional del que hablaba Andrés, que me pareció una cosa interesante de los videos que escuché. Pero por supuesto eso no es exógeno, que es lo que creo que le falta a Andrés. Eso es producto de cómo la política pública responde a eso, y creo que la conciencia respecto de entender de que la gente en general es aversa al riesgo, para efectos de generar esas políticas que permitan construir este proyecto nacional, va a ser importante entender bien dónde estamos parados. Bernardo, te recuperamos, a ver si puedes plantear tus dos grandes temas que quedan. Mira, y para conectarlo con lo que se estaba conversando recién, yo creo que, insisto, creo que el primer tema en el fondo es que hay una acumulación de factores que le agregan mucha complejidad a los desafíos, ¿no es cierto? Las brechas que traíamos del pasado, el estallido, ¿no es cierto?, y la pandemia. Y a mí me surge la siguiente reflexión como segundo punto. Yo creo que vamos a tener que caminar y mascar chicle a la vez, digamos, porque si uno piensa, por ejemplo, el desafío del crecimiento, no hay duda en el fondo que se requiere sin un anclaje institucional legitimado, probablemente no va a ser fácil en el fondo expandir en el fondo el crecimiento y generar políticas públicas que sean inteligentes en el sentido que se desafíen a equilibrar la protección de bienes públicos como el medio ambiente, las personas, ¿no es cierto?, el trabajador, y al mismo tiempo expandir las fronteras de crecimiento. Yo creo que el proceso político ha estado
una inercia y una dinámica que pone estas dos cosas en oposición y no se desafía en forma creativa, en el fondo, a buscar el equilibrio entre la protección de ciertos bienes públicos y ese otro bien público que es el crecimiento. Yo honestamente creo que el crecimiento, como nunca desde el año 29, vamos a observar la consecuencia de la ausencia del crecimiento. Y por lo tanto se va a transformar más que en una palabra tecnocrática y economicista, se va a transformar en un imperativo ético, más que nunca. Y yo creo que, ¿y a qué me refiero con caminar y mascar chicle? Me refiero a que por un lado está el desafío institucional, por así decirlo. Pero si nos pasamos 2 años discutiendo lo estructural y lo institucional, y mientras tanto, en el fondo, se han acelerado por varias veces tendencias globales que cuando se decía, por ejemplo, que la flexibilidad era sinónimo de precariedad, yo creo que la precariedad por excelencia es la ausencia de trabajo, más que un trabajo flexible. Y hoy día estamos en serio riesgo de ver con mucha más velocidad esa situación, digamos. Yo creo que aquí los países que se ha producido una brecha mucho mayor entre los países que estaban preparados para la adopción de las nuevas tendencias, las nuevas tecnologías, y aquellos que no estaban preparados y que estaban quizás sumidos en discusiones abstractas, estructurales, de institucionalidad. Lo que no implica que estas discusiones no sean relevantes. Yo creo que el punto ese es mi punto. Yo creo que vamos a tener que caminar y mascar chicle, y mientras estemos discutiendo nuestro marco institucional, tanto más relevante va a ser en el fondo cómo conjugamos la palabra flexibilidad en nuestro marco laboral. Yo creo que el teletrabajo está aquí para quedarse. Yo creo que la diversidad de jornadas está aquí para quedarse. Yo creo que la telemedicina está aquí para quedarse. La teleeducación está aquí para quedarse. Y todas las inercias que trataban de impedir estos cambios, mejor las empecemos a romper, porque si no nos vamos a quedar abajo. Y yo creo que el fondo la gran duda que tengo yo es cómo lograr la discusión institucional y sin quedarse abajo del barco del cambio tecnológico. Piensen ustedes que hoy día hay un cambio bien radical en la velocidad de las tecnologías que hace 2 meses se proyectaban en 10 años más, hoy día se están proyectando en 18 meses, o incluso se están implementando con velocidad. El testeo de nuevas tecnologías y su escalamiento se está haciendo en semanas. Si ustedes piensan en el fondo el desarrollo de nuevos ventiladores, el desarrollo de nuevas vacunas, el desarrollo de nuevos tratamientos, la misma autoridad reguladora se está flexibilizando y eso ojalá se quede. Entonces, finalmente, yo creo que no va a ser fácil esa discusión doble. Por un lado estructural institucional y por otro lado de cómo nos subimos a estas tendencias tan relevantes. Pero insisto, yo creo que hoy día en el fondo un político que se pare y habla y sigue diciendo majaderamente que flexibilidad es precariedad, yo creo que va a ser una capotera de proporciones, digamos, y eso es positivo. Oye, dos preguntas que me gustaría hacerle, a ver cómo reaccionan. Hay un riesgo grande, y Sergio de alguna forma lo mencionó, de que la economía mundial se empobrezca y que además sea una economía menos globalizada. ¿Qué significa eso para Chile, digamos, desde el punto de vista de cómo se para, cómo el mundo político, las empresas, la sociedad civil se para frente a esta realidad de un mundo más empobrecido, menos global? Y al mismo tiempo, y relacionado con esto, estamos viviendo este mundo de cambios tecnológicos disruptivos, que no es que sea un fenómeno nuevo, sino que es un fenómeno de una velocidad vertiginosa. Y la pregunta interesante entonces, dado, no sé, las falencias que tiene la formación educacional chilena, porque se van a redistribuir probablemente empleos, ¿no es cierto?, de distintos sectores, capacidades. ¿Cómo de alguna forma eso forma parte de esta nueva agenda? No sé si ahí tal vez partir con Sergio, que vive en Estados Unidos y que está mirando más cercanamente todos estos fenómenos, bueno, y después seguimos conversando. Difícil pregunta, Caral, difícil pregunta. Creo que tú ahí apuntáis a 2 puntos que son críticos, efectivamente. La globalización, yo tiendo a pensar por el inmenso impacto que ha tenido sobre el bienestar del planeta, creo que va a ser un fenómeno imposible de poder echar atrás. Puede tomar formas distintas, puede en el corto y mediano plazo
tener algún tipo de restricción, es posible que tenga algún grado más de solidaridad, pero me parece que es un proceso de transformación que hoy día está en el ADN del ser humano, que es propio, que está alojado en todas las economías, o gran parte de ellas, y por lo tanto yo no puedo ver un proceso en el cual eso se vaya a echar atrás. Probablemente va a tomar formas distintas, y ahí lo uno con el segundo punto. Creo que el cambio tecnológico va a ofrecer las posibilidades de comunicarse, de interactuar, que no hemos visto hasta ahora. Eso va a permitir mantener esta conexión a distancia, ¿cierto? Desde el punto de vista productivo, eso sí puede respecto a las cosas que nosotros podemos hacer o que Chile puede hacer. Lo estamos viendo acá en Estados Unidos, es una cosa que hoy día se está discutiendo, por supuesto, en el apuro y la emocionalidad de la crisis, con el tema de los ventiladores, con el tema de la guerra, el pirateo, digamos, por ventiladores y por test, ¿cierto? Estas ganas de empezar a cerrar fronteras y asegurar la producción. Pero no, creo que una vez que pase esta situación, la incertidumbre, la emocionalidad del trauma que estamos observando, va a haber más racionalidad en cuanto a pensar cuáles van a ser los mecanismos en los cuales nosotros podemos distribuir los riesgos de situaciones como esta, y poder asegurar servicios, bienes básicos, incluso en el evento en cual este tipo de cosas se repitan. Yo creo que sí existe un gran desafío de capital humano, aprovechando que estamos conectados en la universidad. Creo que ahí el país va a tener que despertar un futuro y sentido muy cómodo respecto de decir, acumular años de producción, la capacidad de crítica, poca capacidad de comunicación en distintos idiomas, poca capacidad de programación. Yo creo que ese es el gran desafío que enfrenta un país como Chile, es el capital humano, en la posibilidad de que cuando esto se vaya a dar vuelta, cuando esto se calme, cuando empecemos a hacer el control de riesgo en serio y el aprovechamiento de las oportunidades, vamos a necesitar una generación que esté a la altura de las circunstancias. Y creo que ese es un gran desafío para efecto de aprovechar esas oportunidades. Países como Estados Unidos tienen una masa potente, grande. China, para qué decir, ¿cierto? El hambre por progreso es infinito. En Europa tienes lo mismo. En América Latina no existen mucho. Chile está bien posicionado, sí, pero yo eso no lo daría por asegurado. Creo que el trabajo del Estado, del sector privado, en la conexión entre lo que es la educación y esta nueva economía, cualquiera sea esta forma que tome, creo que es el gran desafío que vamos a enfrentar durante las próximas 2 décadas. Eugenio, ¿cómo percibes tú esto? No sé muy bien por dónde partir, pero yo comparto lo que decía Bernardo de la necesidad de caminar y mascar chicle, que no siempre es fácil, ¿no es cierto? A veces tenemos problemas de coordinación. Y yo tengo la impresión que voy a ser medio pedestriano en lo que voy a decir, en esta conversación tan sofisticada. Pero yo creo que en Chile, para poder caminar y marcar chicle, necesitamos salir de esa relación desgastada que hay entre gobierno y oposición, que sigue reportando a los dilemas del siglo XX, digamos, y no a los del siglo XXI, ni menos al mundo post-pandemia. El mejor ejemplo, lo que Bernardo decía, lo que está pasando con el mercado laboral. O sea, hoy día, digamos, la flexibilidad, el teletrabajo, la flexibilidad no solamente de horarios, sino que de funciones, el hibridaje entre vida doméstica y vida laboral, ya dejaron de ser, ya fueron desbordados. O sea, ya la regulación fue desbordada. Ya da lo mismo lo que diga el Parlamento, ni lo que diga la División del Trabajo. Esto ya está, a niveles bastante masivos. No digamos que totales, en universales, porque hay muchas funciones que requieren presencia física, pero está ya instalado. Entonces, hoy día necesitamos una legislación que rápidamente se adecue a la nueva realidad. Y es cierto, para esto no podemos esperar una nueva constitución.
Esto lo vamos a tener que resolver seguramente antes. Y para resolverlo antes lo que necesitamos es un gobierno de coalición. Un gobierno un gobierno en base a una nueva mayoría que está en torno a la agenda del nuevo futuro, no en torno a la agenda de las deudas del pasado. Y desde ese punto de vista yo insistiría que el proceso constituyente nos da una oportunidad. ¿Cuál es la oportunidad que yo creo que yo visualizo? Es crear una nueva mayoría, una nueva mayoría en torno al apruebo. Y darle al apruebo una connotación más vasta en el sentido de que vamos con el proceso constituyente a encauzar una agenda capaz de hacerse cargo de los desafíos del mundo post-pandemia, que es un mundo que obviamente que incorpora deudas y mochilas que traíamos también de antes, desde luego. Es interesante observar lo que pasó en Israel, un país polarizado y fragmentado políticamente al extremo que llega a un gobierno de unidad nacional. Es interesante cómo esto se discute hoy día en España, que es otro país polarizado al extremo. Es interesante cómo esto comienza a conversarse en Francia, como otro país polarizado. Hay que ver también cómo como Alemania, en cierto modo, el hecho de contar con un gobierno de coalición ha hecho las cosas mucho más fáciles, y yo creo que también en cierto modo en Italia. Imagínense la Italia gobernada, digamos, con Salvini. Realmente quizás la tasa de letalidad habría sido bastante más alta. Entonces, yo tengo la impresión de que para poder emprender los cambios que necesitamos emprender, uno de los cuales es muy importante el del mercado de trabajo, porque en el mercado de trabajo vamos a empezar a ver también cuestiones que no teníamos previstas, una de las cuales es que las empresas, y yo creo que el propio sector público, aunque ahí es más ciego, descubren que pueden seguir hacer lo mismo o más. No solamente con con mucha gente en la casa, sino con menos personas, sin haber todavía entrado de lleno a la robotización. Que pueden hacer las cosas con menos personas. Y esto va a significar que la cuestión del desempleo se nos viene ya. Y la discusión en torno a cuestiones como el ingreso único universal, yo creo que ya está. La posibilidad que va a haber de sacar los subsidios que ahora se entregaron a la emergencia, diciendo la emergencia se terminó, se les quitamos, ya no va a llegar nunca más el subsidio a la cuenta RUT. Yo creo que esa posibilidad, francamente, es nula. Es igual a cero. O sea, nosotros ya instauramos el ingreso único universal. Y yo creo que sería hora que la Dirección de Presupuesto ya lo anote. Entonces, desde ese punto de vista que me parece buena la fórmula de Bernardo, aquí hay que caminar y mascar chicles, hay que ir tomando decisiones que tienen efectos estructurales ahora, y para tomar esas decisiones ahora que tienen efectos estructurales se requiere un gobierno más amplio, y no seguir en este juego que ya resulta medio patético de gobierno o oposición. Janet, tu reflexión. Sobre la pregunta de qué pasa con la globalización, y aquí todos los puntos que estamos hablando merecen un capítulo aparte. El sueldo universal, hay experimentos muy interesantes en Alemania. Pero volviendo a la pregunta base tuya, Harald, ¿qué pasará con la globalización? Yo creo que también es probable de que la tendencia de que lo que crece es la exportación de servicios menos que la exportación de productos podría acentuarse. Y ahí en Chile, por ejemplo, si nos comparamos con un país como Nueva Zelanda, que nuestro ministro de Hacienda ha mencionado varias veces como ejemplo, vemos que un país como Nueva Zelanda, con 5 millones de habitantes, tiene casi 50% más de exportación de servicios que Chile. Entonces, yo creo que
esta pregunta, cómo innovar más en el mundo de telecomunicaciones, la tecnología se vuelve aún más importante para competir también globalmente, y no solamente cómo competir globalmente, sino cómo traer estos beneficios después a Chile a un ecosistema de varias empresas. Porque hoy día nuestro modelo económico es muy centrado y de poca complejidad y poca colaboración. Entonces, siendo optimista, yo veo una gran posibilidad de que ojalá pudiéramos hacer reflexiones profundas sobre cómo aumentar la colaboración en nuestra economía, pero eso necesita voluntad y de nuevo medible con los gremios empresariales, entre el gobierno, y empujar la exportación de servicios y ecosistemas de empresas con un nuevo Mittelstand, que es una palabra alemana que hace referencia al tamaño de empresas medianas que son un poco más grandes que los pymes, pero que al final son las empresas que necesitan financiamiento para crecer algo más, para financiar la innovación que la economía necesita. Y esta empresa de 50 millones de euros de venta anuales, más o menos esto es el tamaño en Europa, son importantes, y en nuestra estadística como país o como foco país todavía no lo tenemos identificado. Yo creo que tenemos que poner foco en este segmento que podrían ser como los que llevan la innovación en el futuro, y tenemos que mejorar la clasificación. Porque es distinto que hablar de pymes que hablar de estas empresas más medianas. Y junto con ello, de nuevo, vuelvo a la parte de la data, y ojalá tener mejores datos y compromisos medibles sobre la complejidad económica, porque lo que muestra el Atlas of Economic Complexity de Harvard, el MIT, también hay datos parecidos, es que Chile en las últimas décadas no ha mejorado su complejidad económica. Hemos sido un país muy poco innovador, y hoy día vemos que para ser competitivo hay que ser aún más innovadores. Eso requiere colaboración y compromisos de colaboración. Por eso encontré interesante que en los videos de ustedes estaba el ejemplo del Fraunhofer Instituto también, que es muy interesante escuchar la historia de cómo se armó el Fraunhofer en Alemania, y justamente para fomentar la colaboración entre academia y empresas y impulsar la innovación en la economía. Entonces, yo creo que eso es mi respuesta. Yo creo que la globalización va a llevar a la necesidad, o el efecto de COVID en la globalización va a afectar más la exportación de productos, y va a ser más necesario apostar más a servicios o a productos aún más complejos, y ahí en Chile tenemos desafío grande pendiente, y ojalá los gremios junto con el gobierno podrán trabajar juntos para innovar en estos ámbitos. Quisiera aprovechar a Bernardo siguiendo en esta línea de preguntas, ¿cómo se gestionan las empresas en este mundo, digamos? ¿Cómo se dirigen las empresas en este mundo lleno de incertidumbre, con todos estos desafíos de país? Y al mismo tiempo esta crítica que está subyacente de que las empresas innovan mucho. Yo sé que la SOFOFA ha hecho un esfuerzo grande por crear ecosistemas de innovación. ¿Por qué innovan poco? ¿Es cierto esto? ¿Por qué se suben con poca fuerza a este mundo de cambios tecnológicos vertiginosos? ¿Cómo ves tú esta situación? Mira, no hay duda que así como hay desafíos en el Estado, en las regulaciones, en nuestro anclaje institucional, también los hay mucho en las empresas, digamos. En el fondo las empresas en este ámbito del cambio tecnológico se pueden subir a muchos carros y estar en la frontera de la adopción tecnológica sin requerir cambios regulatorios o cambios normativos, digamos. Y por lo tanto no es excusa, digamos, esperar que se flexibilice el mercado laboral, que por supuesto que es muy relevante, para no estar más cerca de la frontera de adopción de nuevas tecnologías. Y desde ese punto de vista, la empresa hoy día se tiene que gestionar con algunas lógicas distintas. Yo creo que hoy día, por ejemplo, generar opcionalidad es más relevante que tener
planes estratégicos a 10 años plazo, que es muy difícil de anticipar y cumplir, porque finalmente son esa lógica de que la empresa tiene una meta de duplicar su tamaño en 5 años, digamos, y tener un trazado, una hoja de ruta con mucha precisión. Creo que no dialoga con este dinamismo y esta agilidad que se requiere, que requiere generar muchas opciones, armar, por así decirlo, micro batallas en cada opción, no grandes planes estratégicos, y esas micro batallas se van evaluando con mucho brainstorming, con mucha frecuencia, para que hayan sís y no rápidos, digamos. O sea, tú tienes que testear y ojalá en el fondo tener hitos de revisión y para que haya un no o un sí, y luego en el fondo, porque es muy normal hoy día que el portfolio de opciones de desarrollo sea mucho más amplio que el que tú finalmente terminas ejecutando. Entonces, y para ejecutar aquellos exitosamente tienes que generar un portfolio muy amplio. Entonces, la capacidad de actuar con agilidad, de generar en el fondo más que PowerPoints en los directorios donde hay un plan trazado, ¿no es cierto?, a 5 años plazo, generar en el fondo como lo hace Amazon, por ejemplo. Amazon prohibió los PowerPoints en toda reunión ejecutiva de empresa. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Dice, cualquier idea que exista, primero en el fondo tiene el desafío la persona de ponerle en un papel de 5 hojas que sea comprensible para una persona que está en la calle. Y luego se arma un pequeño task force de distintas áreas donde básicamente bombardean ese papelito. Y se pasa por 2 o 3 etapas sucesivas y finalmente se mete al pipeline o se saca del pipeline. Eso no es compatible con la típica lógica de proyecciones de largo plazo, plan estratégico, en fin, y yo creo que se requiere mucho más opcionalidad, y esta lógica iterativa, donde una idea se está exponiendo a la opinión de pares, a la opinión del directorio. El directorio, por ejemplo, tiene que estar mucho más involucrado en esas micro batallas, por así decirlo, que simplemente revisar una vez al año el plan estratégico. Y una cosa que decía la Janet que es relevante, es también hay una dimensión de cosas que son más eficaces de generarse a partir de ecosistemas colaborativos. Yo creo que la innovación es una de ellas, digamos. O sea, por ejemplo, todas las empresas chilenas tienen un desafío común, que es profundizar la economía circular, tanto porque es bueno económicamente, porque corresponde desde el punto de vista de los estándares que exige, ¿no es cierto?, la ciudadanía, y también porque tenemos una ley en el fondo que impone circularidad de aquí a 10 años en forma bastante ambiciosa. Se tienen que generar sistemas de gestión integrados. Hay muchas cosas, desafíos comunes a muchas empresas de distintas industrias que serían mejor logradas, ¿no es cierto?, a través de un ecosistema colaborativo. Hay mucha colaboración precompetitiva que se puede hacer en Chile. Si uno va a Alemania, yo visité Alemania, las empresas tienen sede, tienen oficinas, tienen áreas de innovación en los campus universitarios, están permanentemente interactuando con Fraunhofer o con la universidad. Y de ese proceso iterativo se generan en el fondo ideas que luego se escalan en las unidades de negocio, digamos. Esa lógica que nosotros queremos en el fondo plasmar en este Sofofa Hub que armamos, que de hecho el primer desafío que identificamos fue el de la economía circular, y que hoy día de hecho José Miguel Benavente en ese video que hizo contaba la historia de los ventiladores, digamos, que ahí Sofofa Hub es el articulador, donde básicamente hay 30 proyectos de ventiladores, donde básicamente se genera un espacio colaborativo donde se conectan esos desarrolladores con el regulador que tiene en estas circunstancias que dar una aprobación mucho más rápida que los típicos procesos de autorización de nuevos productos, y con empresas, que es nuestro rol conectar, que eventualmente puedan escalar la producción de ese ventilador. Entonces yo creo que el concepto de opcionalidad, por un lado, el concepto de ciertas áreas donde la colaboración precompetitiva tiene más sentido, son 2 elementos que creo van a marcar la empresa del futuro, y por lo tanto el cómo se gestionan las empresas. Una típica frase que dice un gerente: tráeme soluciones y no problemas. Yo creo que es equivocada, porque mejor que los gerentes traigan preguntas, traigan ideas y se haga un brainstorming en esa dupla y salgan mejores soluciones, pero esta lógica de que tráeme solución y no me traigáis problemas, probablemente inhibe mucho la innovación en la segunda, la tercera línea. Entonces me parece a mí que hay, y estas son cosas más fáciles de decirlas que de hacerlas. Yo estoy diciéndolo ahora, y yo soy director de empresa, y tampoco es tan fácil implementarlas, y de repente yo soy más proactivo en un seminario como este que empujándolas en el directorio. Por eso hay que desafiarse, hay que romper inercia, hay mucho por hacer. Y conectando este desafío empresarial con la discusión previa de la globalización, yo estoy muy de acuerdo con Sergio que la globalización no es un modelo, es una realidad. Ahora lo que sí ocurre es que las empresas van a buscar más resiliencia en sus cadenas de valor, en sus cadenas de suministro, y por lo tanto eso sí puede ocurrir que haya una cierta, y sobre todo se puede facilitar más con la robotización, porque la escala, o sea, la lógica de
proveerse todo desde China, donde se produce masivamente todo. Bueno, las economías de escala puede que sean un poquito más discutibles con la automatización y también va a venir una cosa que quizás parece futurista, pero la lógica de las cadenas de valor distributiva, digamos, en el sentido que más que moverse bienes y servicios, se van a mover planos digitales que se van a abrir en una lógica de open manufacturing en cualquier computador y se va a imprimir la pieza en una impresora 3D. Yo creo que todo eso se está acelerando. En el fondo es impresionante. Uno ve los países que ya están un poquito pasando el pic de la pandemia y la cantidad de cosas que se tuvieron que implementar por la pandemia que se están quedando, o bien alguien dijo por ahí en el fondo que ciertas tecnologías que estaban proyectadas para 5 o 10 años se están proyectando su escalamiento masivo para 18 meses. Eso va a pasar y eso va a requerir mucha más flexibilidad, mucho más ecosistemas colaborativos, mucho más opcionalidad desde el punto de vista de las empresas. Y también las empresas vamos a tener que asumir responsabilidad en esa reconversión que hablaba Sergio, laboral, y esa lógica de unir en el fondo el esfuerzo privado con el esfuerzo público es muy nítida, es muy necesaria en el desafío de la reconversión. En el fondo piensa tú que el comercio online, entiendo que en Chile, me contaba el gerente general de Walmart, los pedidos online se multiplicaron por 15. Y ellos estiman que después de la pandemia se van a mantener, no sé si en 15 veces, pero por lo menos en el doble de lo que era antes. Y eso implica que los cajeros de supermercado van a tener menos sentido. Y por lo tanto esas personas de cajeras ojalá se puedan mover a la organización de los pedidos para ser despachados a las personas que lo pidieron online. Eso hoy día no se puede hacer, porque sería polifuncionalidad. Otro ejemplo más de lo obsoleto que está la regulación y de lo completamente equivocado que era en el fondo hacer sinónimo de precariedad la flexibilidad, porque, insisto, la peor precariedad es ese empleo que no se reconvertió y finalmente se perdió. No hay nada más precario que no tenerlo. Entonces yo creo que es bien bizantina esa discusión y me sorprende mucho en el fondo cuando el presidente, por ocasión del COVID, aceleró, le puso urgencia a la ley de teletrabajo. Inmediatamente salió el diputado Núñez diciendo que eso es precarizar el empleo. En medio del coronavirus, cuando el 40% hoy día de las personas está teletrabajando. Obviamente no todos tenemos la virtud de hacerlo y también van a haber cambios bien radicales, ¿no es cierto?, en la forma como se va a operar, en los turnos, en las plantas, que ese es otro tema que es interesante discutir. Muchas gracias, Bernardo. Janet quería agregar, antes de pasarle la palabra a Sergio, Janet quería hacer un punto, creo. Sí, y felicitar a Bernardo por lo que dijo sobre la economía circular y también quería comentar, estoy muy de acuerdo también con lo que mencionó Sergio y Bernardo también, Eugenio, de que hay que tener cuidado con caminar y masticar chicle a la vez, pero yo creo que no se trata de ir implementando necesariamente todo ahora, pero sí es un momento sumamente preciso para encontrar consensos. Y ahí quería hacerle yo una pregunta a Bernardo, si puedo, en el sentido de los gremios. ¿Cómo ves tú, Bernardo, la posibilidad de tener acuerdos gremiales como colectivos entre las más grandes empresas y el gobierno, por ejemplo, otros actores como la ASEC, para avanzar hacia una economía más equitativa, más colaborativa, con más transparencia? Vimos también, según la data de Standard & Poor's, de SAM, de que tenemos desafío grande en reporting, no solamente en ámbito de innovación. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo podríamos abordar eso? ¿Cuándo ves tú el momento para abordar acuerdos estructurales? Al menos tomar consensos y tener quizá un diagnóstico común, porque a veces en Chile todavía estamos discutiendo cuánta movilidad social realmente tenemos, cuánto no, cuán bien funciona el mercado y cuán mal funciona, porque si no tenemos movilidad social significa que el mercado tiene fallas que tenemos que atender. Entonces, ¿cómo hacer que la economía sea un aporte a la sociedad y pensarlo hoy, justamente cuando enfrentamos quizá un desempleo más estructural por la automatización y tenemos que enfrentar, a lo menos pensar sobre ingreso mínimo asegurado también, a lo menos partir el debate? ¿Cómo ves tú el rol de los gremios en eso? ¿Y tú piensas que podemos a través de los gremios impulsar también algo como pisos mínimos de estándares como la diversidad? Porque los gremios ya han tomado su rol de empezar a hablar muy positivamente de la sociedad que tenemos que cuidar, del rol de la economía en la sociedad, pero me parece que los gremios todavía no han bajado a pisos mínimos
y todavía hay un amplio espacio, una mega oportunidad para que los gremios puedan tomar acuerdos estructurales y empujar la innovación y también un poco más equidad en nuestra economía. ¿Cómo lo ves tú? Le voy a pedir a Bernardo que se guarde un poco la pregunta, porque quiero introducir un nuevo tema que se relaciona con esto. Entonces después podemos, y quiero partir con Sergio. Eugenio planteó un poco esta idea de la nueva política en la práctica, ¿no? O sea, hacer grandes coaliciones y operar de una forma un poco distinta para abordar todos estos desafíos. Pero yo te quería preguntar, Sergio, si tú ves el espacio para una nueva economía. Que es otro tema que está en la discusión a propósito de todo lo que ha pasado. ¿Qué significaría eso? ¿Cuáles serían los elementos de esa nueva economía? ¿O te parece que esa es una discusión que no tiene mucho sentido? Y otra pregunta asociada a esto. Una de las cosas que a uno le llama la atención es que los eventos que se sucedieron a partir del 18 de octubre sugerían o daban a entender de que la población existía la sensación de que Chile era un país mucho más rico de lo que efectivamente era. Y hoy día, con la pandemia, nos hemos dado cuenta que Chile es bastante menos rico de lo que pensábamos, digamos. Entonces, ¿cómo esto se conjuga, todos estos desafíos? Perfecto, Jara. Bueno, estaba pensando le estaba justo dando vuelta a ese punto, después lo que había mencionado después del video de Andrés, que le di vuelta, y también lo que había mencionado Kenio. ¿Tengo cuánto? ¿1 hora y media para esto? No, muy poquito. Okay. Muy poquito. Es una conversación inicial. Yo sé. Repetiremos esto. No, es solamente una columna. Exacto. A ver, ¿sabéis lo que yo creo? Donde creo que hay un tema súper interesante y se cruza toda esta discusión. Es que efectivamente esto, y lo estamos viendo, Chile es un buen ejemplo. Estados Unidos no es un buen ejemplo para esto aún, pero creo que en la medida que nos avancemos a la campaña presidencial, esto sí se va a empezar a realizar. Y me refiero a lo que nosotros estamos observando en Chile en cuanto a la necesidad de construir un relato que una, que está un poco en lo que está, yo por lo menos detecto lo que el presidente está tratando de hacer hace un tiempo, con la posibilidad de reforzar la posibilidad de generar acuerdos, de tratar de incorporar ideas de la oposición al desarrollo de las políticas públicas. Y yo tiendo a lograr eso. Pero creo que hay dos dimensiones que son las económicas y sociales que hay que tener cuidado, porque no sabemos dónde esto nos puede llegar si es que no tenemos conciencia realmente de dónde estamos parados para efecto de hacerse cargo de este problema, de lo que es la crisis sanitaria y lo que es la crisis económica. Si uno mira las estadísticas, y creo que ahí la presentación de Juan Pablo Medina es bien útil, porque levanta algunos de estos temas. Nosotros tenemos un nivel de gasto que, para efecto de lo que nosotros hemos visto durante los últimos 30 años, exceptuando probablemente lo de la crisis subprime, no tiene comparación. Tenemos un nivel de deuda, vamos a terminar con un nivel de deuda que no vemos desde el principio de los 90. La regla de balance estructural, yo creo que ha llegado un momento de reconocer que hay que tratar de revisarla completamente, sino dejarla a un lado, porque la verdad que no está siendo cumplida. Llevamos 10 años en los cuales esa regla no se está cumpliendo. Y por lo tanto nosotros vamos a tener que empezar a anclar la discusión fiscal, económica, en algo un poco distinto. Vamos a estar obligados a hacerlo porque vamos a tener menos ahorro, las posibilidades de gasto van a estar más limitadas producto de lo que se está haciendo ahora. Pero aún así es relevante armar este relato de proyecto nacional. Creo que tiene un gran valor. La pregunta es, ¿proyecto nacional en torno a qué? Yo creo que ahí hay un elemento que es fundamental. Y Andrés en su video hablaba de la distinción entre que esto podría llevarnos a un populismo, quizá la democracia liberal. Yo creo que esa es una discusión importante, pero que, insisto, es endógena. Es endógena a las cosas que se puedan hacer, a cómo pensamos las políticas públicas en este periodo, a cómo prevenir gastarnos toda la plata en 2 años sin anticipar de que esto va a significar una reactivación larga
las necesidades sociales no van a desaparecer durante estos 2 años. Los programas que se están haciendo hoy día, yo creo que hay algunos que son relevantes, pero hay un montón de otras cosas que van a ser necesariamente, digamos, eliminadas o reformadas en cuanto, por ejemplo, a programas sociales. ¿Cuánto de esto va a generar incentivos correctos para que la gente tenga la posibilidad de reintegrarse y reinventarse en esta nueva economía, o con la forma que esto toma? Creo que esa conexión entre la política hoy día, el esfuerzo que uno observa en Chile, que insisto, es una oportunidad, creo que ahí hay una oportunidad, pero que se está construyendo para efecto de constituir este pacto nacional, este proyecto nacional que hace harta falta en Chile. Pero si nosotros no tenemos cuidado en afinar los detalles, en creer que tenemos mucha mayor capacidad de reacción de la que tenemos, porque eso también es importante. Hay que, como tú decías, Harald, Chile es bastante más pobre de lo que la gente cree, si eso es una verdad. El hecho de que nosotros nos vamos a gastar miles de millones de dólares, que se pueda financiar 17.000 millones de dólares en programas, eso va a tener un costo. Esto es un costo que va a tener que ser pagado por nuevas generaciones que no sabemos todavía si tienen la capacidad de adaptarse a lo que va a ser esta nueva economía. Creo que ahí hay una distinción que es importante empezar a levantar rápido. Creo que existe algo de ingenuidad respecto de la capacidad de poder realizar este tipo de cambios rápidos, ingenuidad respecto a dónde estamos parados, pero si uno sale de esa burbuja, uno puede encontrar tremendas oportunidades de desarrollo, de ventajas comparativas para efecto de lo que se viene, pero se requiere un poquito más de conciencia. Probablemente también existiría, creo que por el lado del Congreso, que ahí me parece que existe mucho voluntarismo, ingenuidad respecto de dónde estamos parados, para efecto de poder constituir este programa de proyecto nacional que nos conduzca por el camino equivocado. Porque si aquí no vamos a seguir pensando que vamos a gastar 8% del producto todos los años durante los próximos 5 años, es que la gente no ha mirado las cuentas fiscales. Eso no puede pasar. Así de simple. Y por lo tanto, educar un poco a la población, ajustar expectativas, entendiendo el gran esfuerzo que los estados están haciendo para efecto de esta crisis, creo que es esencial para poder construir ese proyecto nacional y educar a las generaciones que van a tener que hacerse cargo de la tremenda mochila de deuda y gasto que Chile ha acumulado en el tiempo durante los últimos 10 años, y que durante este año, y yo no descartaría el próximo, porque será necesaria una reactivación, se va a multiplicar. Oye, Eugenio, quiero sacar un poco al sociólogo que llevas dentro, digamos. Cuando uno mira los países, una de las cifras que a mí me llama más la atención de la OECD, de todas estas tablas que publica, es que cuando uno mira el nivel de confianza interpersonal de los países escandinavos está en torno al 70%, o sea, el 70% de la gente confía habitualmente en el otro. Cuando uno ve Europa Central, digamos, o Alemania, estos países, digamos, ¿no es cierto?, el nivel baja un poco al 50%, pero tú sigues recorriendo la tabla y llegas a Chile, que tiene el más bajo nivel de confianza interpersonal, un 12%. ¿Cómo se hace en esas condiciones, en un país con esta baja confianza interpersonal, no sé, cohesión social debilitada, con instituciones de baja confianza o con baja confianza en las instituciones? ¿Cómo se hace todas estas cosas que ustedes de alguna forma están pidiendo? Porque me parece, no sé, tengo la sensación de que eso es una barrera a lograr todos estos acuerdos, todos estos planteamientos, o a lo mejor estoy equivocado, no sé. Me gustaría que sumaras un poco ese elemento a la discusión. Me parece muy, muy interesante porque, a ver, yo creo que en general, para responder a tu pregunta, nosotros tenemos en parte baja confianza interpersonal porque tenemos demasiada confianza en los cercanos, ¿no es cierto?, en la familia. O sea, el familismo en general conspira contra la confianza interpersonal con terceros.
Ahora, hemos visto además, se ha puesto muy de moda estos días, que el familismo es aliado del COVID-19, ¿cierto? Los países del sur de Europa, donde hay más familismo, donde los ancianos viven menos solos, donde los hijos tienden a vivir más con los ancianos, son los que han tenido más contagio. Que los países del norte, donde hay más ancianos solos. Ahora, el ejemplo perfecto sería Japón, ¿ah? Donde prácticamente los japoneses viven, digamos, totalmente aislados, no tienen mayores contactos, se dice, aparte de los que tienen en el mundo laboral, que además son escasos, y la familia nuclear. Entonces, las posibilidades de contagio son mínimos. ¿Ah? Y de hecho, en Europa, nuestros grandes focos de contagio fueron centros de esquí o grupos religiosos, o familia. En el norte de Europa, familia. Yo no sé, eso lo vamos a poder eliminar. No estoy seguro que sea buena idea eliminarlo. Porque por otra parte, como ha sido Janet y como dicen todos los expertos en innovación y todo lo demás, la colaboración es fundamental en ese sentido. Y muchas veces las colaboraciones tienen que ver con vínculos familiares. Mal que mal, en Chile nuestros grandes grupos empresariales y en el mundo son familiares. O sea, parece que esa confianza que se genera en la familia no es fácil eliminarla ni prescindir de ella. Vale, sí, quiero decir, es un patrimonio. Si nosotros tenemos que ver cómo convivir con el COVID-19 y cómo producir distanciamiento social sin romper con el familismo. Porque el familismo, porque yo creo que si lo intentáramos, estamos destruyendo parte de nuestro patrimonio, o sea, estamos destruyendo, estamos, digamos, disparándonos en el pie. Entonces, y porque además creo yo que esa capacidad de establecer vínculos es un patrimonio. No sé, ahí veo que hay un tema. O sea, así como en un momento se nos quiso vender el modelo, un cierto modelo, un patrón mundial de cómo manejar la economía, pucha, sería muy complicado que ahora nos vendan un patrón mundial de cómo manejar el COVID y nos terminemos todos convirtiendo en europeos del norte o en japoneses. ¿Ah? Y destruyamos toda nuestra capacidad de generar vínculos que, ¿no es cierto?, todos sabemos son el elemento fundamental para generar felicidad. Entonces, espero, digamos, que el COVID-19 no rompa el principal combustible de la felicidad. Y una última acotación también de este tenor, es que a partir de lo que estaba diciendo Sergio, el tema de que estamos incurriendo en una deuda enorme y que la van a tener que pagar las nuevas generaciones. Yo creo que esto es súper interesante porque está cambiando la relación, en el caso sobre todo de Chile, entre generaciones. Nosotros veníamos de una historia en la cual los viejos le decíamos a los hijos, miren lo que hemos hecho por ustedes, cómo le hemos cambiado la vida, y ustedes son tan mezquinos que no nos reconocen lo que hemos hecho. E incluso disparan contra eso. Bueno, esa relación se invirtió. De aquí en adelante los viejos tenemos que decirle a los jóvenes, miren, perdónennos, muchas gracias por estar salvándonos las vidas y tengan en cuenta que su futuro ya no va a ser tan espectacular como creían. ¿Eh? O sea, a toda generación le toca el momento en que el futuro se le estrecha, en que todas las oportunidades no están a la mano. Se dice que eso es el paso de la juventud a la madurez. Bueno, a nuestros jóvenes les pasó ahora. ¿Ah? Y desde ese punto de vista, creo que es fundamental que ellos, ya que asumen esta mochila, esta carga de cargar sobre sus hombros la sobrevivencia de los mayores, adopten también más responsabilidad, asuman más responsabilidad de liderazgo en todos los planos. Y por lo tanto, me callo. Antes de pasarle la palabra a Janet y preguntarle un poco cómo cree ella que la sociedad civil puede ayudar a este proceso, quería darle la oportunidad a Bernardo de contestar a Janet y también dar su opinión sobre esta nueva economía, que si él ve aquí un cambio de modelo, si ve un paso a una situación muy distinta a la que estábamos construyendo no solamente como país, sino que como mundo. Mira, o sea, a mí el concepto de cambios de modelo nunca ha sido muy cercano a ese concepto, digamos, porque creo que aquí lo que un modelo, en fin, como si los modelos se construyeran en una oficina, en un 20º piso, digamos, con un diseño así preciso, en fin, y que simplemente se cambian. Yo creo que hay ciertas tendencias globales que más que modelos son realidades, así que yo me distancio un poco de ese concepto, pero
Pero entrando un poco a la pregunta de Janet también, y también dice relación con la tuya, Harald, y con lo que comentaba Eugenio y Sergio, yo creo que el proceso, por ejemplo, constitucional, tiene una cierta falla, digamos, que básicamente le presenta a los chilenos dos alternativas, ¿no es cierto?, apruebo o rechazo. Y la segunda falla es que presume que las respuestas principales a los desafíos del futuro residen en la cuestión constitucional. Yo me encantaría tener el mismo plebiscito con una tercera opción y segundo con que básicamente el resultado de la respuesta residiera en distintos espacios, digamos, constitucional, Estado, empresa, y que toda esa conversación la tuviéramos simultáneamente. Esta lógica de tener un nuevo pacto, un relato que nos una, un proyecto nacional que la comparto plenamente. Creo que es simplista suponer que eso reside en la cuestión constitucional solamente. Y por eso creo yo, en el fondo, que esto es una idea que le robo al arquitecto Alejandro Aravena, con quien tuvimos una conversación hace algunas semanas, y decía, la tercera opción es el conversemos, digamos. Y el conversemos es un proceso distinto, y ahí respondo a Janet, por supuesto, que tenemos que colaborar. Ahora, ese conversemos tiene que ser con menos recetas en la mesa. Yo intentaré no traer las mías, pero ojalá que todos nos traigamos las de cada uno, digamos. Por ejemplo, y ahí lo uno con lo que decía Sergio, que es la conciencia de que todos estos procesos de discusión deben estar también con mucha conciencia de que hay ciertas cosas que no han cambiado. De que los recursos son escasos es un hecho. De que todo recurso tiene un uso alternativo es un hecho. De que no podemos seguir gastando un 9% del producto de déficit fiscal todos los años, me parece que es un hecho también. Y por lo tanto, por ejemplo, se hablaba de la renta universal. Si uno somete esa renta universal a un test ácido de comparación con otros usos alternativos de los recursos públicos escasos, bueno, pueden salir respuestas distintas. Yo pensaría que es más eficiente invertir fuerte en subsidios al empleo, pero si yo tuviera en el fondo la misma cantidad de dinero fiscal para destinarle a una renta única universal, o alternativamente para una combinación de, por un lado, aumentar el fondo de protección, que es ese seguro, el fondo de cesantía que hoy día estamos usando, y en combinación con eso, un subsidio al empleo, yo no tengo por dónde perderme. Pero voy a dejar mis recetas, digamos, para esa conversación fuera, pero no creo que sea tan obvio. Y me parece en el fondo que finalmente, ¿qué es lo que perjudica este conversemos, este proceso distinto, donde los gremios empresariales colaboran con las pymes, donde ambos colaboramos con la sociedad civil y donde todos nosotros colaboramos con el Estado? Creo que muchas veces esa conversación se hace inviable cuando llegamos con la receta que cada uno tiene bajo la manga, digamos. Y no estoy diciendo que partamos de cero. Habrá que partir en el fondo con los planteamientos de cada uno, pero habrá que estar dispuesto a que esos planteamientos quizás no son sensatos si se contrastan con otras alternativas. Yo comparto, Janet, que hay un desafío económico. La encuesta Bicentenario de la UCE indicaba una desconexión entre el crecimiento y la movilidad social. Se ha ido debilitando esa asociación. Y por lo tanto, por supuesto que hay un desafío económico de revincular, en el fondo puede ser percepción o puede ser realidad. Yo creo que son de los dos elementos, que hay evidencia que el crecimiento es una muy buena política social. Pero por algún motivo la percepción de las personas no lo está capturando con igual fuerza de lo que yo creo dice la evidencia. Por lo tanto, hay desafíos pendientes en eso, y creo que muchas veces estas desigualdades que tenemos que enfrentar, hay algunas que son más evidentes que otras o que tienen menos efectos secundarios que otras. Y por ejemplo, a mí me parece que la segregación urbana, la desigualdad de áreas verdes entre comunas de Santiago, el hecho de que, yo siempre lo he repetido varias veces esto, para mí un país desarrollado es uno en el cual una persona privilegiada que vive en un muy buen barrio de Londres utiliza el mismo transporte público y llega al mismo parque que otra persona trabajadora del barrio de la zona norte de Londres, y ambos llegan al Hyde Park y toman el mismo tiempo para llegar ahí. Entonces, yo creo que hay cosas mucho más próximas en cuanto a desigualdad que no sé por qué no hemos enfrentado, honestamente. Yo por ejemplo, en lo que es la planificación de grandes metrópolis, por supuesto que hay un rol del Estado mucho más robusto. Así como creo que ese rol del Estado, y volviendo al cambio de la economía o al cambio del modelo, muchas veces uno escucha que aquí se habría demostrado que el Estado requiere más músculo. Y yo creo que requiere más músculo, pero no creo que requiera el músculo del lanzador de bala, por así decirlo, sino que requiere un músculo mucho más flexible, por así decirlo, el que corre una posta y le entrega el testimonio al otro, digamos, y que
o el rugbyista que está mirando en el fondo qué jugada hacer y a quién le entrega la pelota. Yo creo que el Estado ha demostrado que hoy día debe ser mucho más articulador que proveedor. Si uno piensa que hoy día todo el sistema de salud está actuando como uno solo, y si la capacidad está en la clínica Las Condes o está en el hospital público Maipú, bueno, esa persona quiere una intervención, quiere una hospitalización. Piensen ustedes que hace pocas semanas la Asociación Chilena de Seguridad le ofreció al Ministerio de Salud hacer 30.000 operaciones no GES de personas que estaban en lista de espera, y la política le dijo que no, porque eso es monopolio del Estado. ¿Cómo es posible que exista el Atletón? ¿Cómo es posible que exista el HS? Estamos debilitando el Estado y le estamos entregando recursos públicos a las personas para que se atiendan en la clínica alemana, siendo que la clínica alemana lo atiende mucho mejor, con mucho más eficiencia, con mucho mejor tecnología, y exactamente al mismo costo que le sale al Estado en el fondo hacerlo en un hospital público. Lo mismo decía la HS. Entonces, me parece a mí que el Estado tiene que adquirir un músculo flexible, un músculo articulador, y no un músculo, por así decirlo, proveedor, prestador. Yo creo que la capilaridad que tiene la sociedad civil no la tiene el Estado. La capacidad de innovación que tiene la sociedad civil combinada con la empresa no la tiene el Estado. Y por lo tanto, el Estado tiene que estar articulando estos actores. Hoy día estamos viendo en el fondo como el Estado generó un canal de compra de respiradores y nosotros como Fondo CPC generamos otro canal. No es que queramos competirle al Estado, pero generar distintas opciones para atraer, en el fondo, cuando hay tanta dificultad y tanta restricción. Bueno, ahí está el Estado articulando. Bueno, ojalá que llegue primero, ojalá que lleguen los dos, pero eventualmente tener dos, en esta lógica de la opcionalidad, para tener más resiliencia y menos riesgo, yo creo que el Estado tiene que ser mucho más articulador que protagonista. Y eso no implica que... Sí, estamos como en los últimos minutos, entonces yo, además de hacerle mi pregunta a Janet, quería dejarles a todos una reflexión final y preguntarles implícitamente si todos estos desafíos, todos los que estamos aquí somos parte un poquito de la élite. Y la pregunta que quería hacerles es si esta élite está preparada para enfrentar todos estos desafíos que ustedes de alguna forma están planteando, y cuál es la sensación que tienen respecto de eso. Y con esa reflexión final terminar. Janet. Sobre la sociedad civil, quería comentar una reflexión de Daniel Innerarity, que es un profesor de filosofía política que escribió varios libros muy interesantes en español, y que dijo que la mayor amenaza a nuestra democracia en el mundo no es la violencia, no es la corrupción, ni la ineficiencia del gasto, por ejemplo, sino es la simplicidad con la cual tratamos a la democracia misma. Es como el mismo concepto de la complejidad económica que necesitamos más para los negocios, a nivel de la democracia, porque si uno ve también las reflexiones de Manuel Castells sobre la desconexión Estado con personas, es evidente que hoy día en realidad la persona quieren participar mucho más en el ámbito público, y cuando no tienen los canales o cuando se sienten no escuchados, tienen que gritar más. Y cuando quieren participar y no tienen forma, llega, como dijo Manuel Castells, llega una persona, hace un llamado por Facebook y dice: tomémonos el aeropuerto de Barcelona, y se juntan 10.000 personas a tomar el aeropuerto de Barcelona antes de COVID. Entonces, yo creo que tenemos que reflexionar sobre la complejidad de la democracia también, y ahí la sociedad civil juega un rol fundamental, uno para aportar servicios al bien común, aportar al bien común, y por el otro lado también como observadores que monitorean al Estado, que es sumamente importante. Dicho eso, evidentemente la sociedad civil no puede ser un reemplazo de cambios estructurales. Sabemos también que la sociedad civil en Chile es algo concentrado y corre el riesgo de que justamente los que están mejor conectados con los financistas son los que logran financiamiento también, que podría terminar siendo algo como de marketing. Yo creo que para volver a la sociedad civil, su lugar en la sociedad chilena, la sociedad civil es muy delgado. Eso han mostrado varios estudios, específicamente también de la Universidad Adolfo Ibáñez.
para que la sociedad civil crezca necesitamos un marco regulatorio que permite financiamiento diverso de la sociedad civil, pero también ojalá en paralelo hacer los cambios estructurales, porque la sociedad civil no es un reemplazo a acuerdos frente a la desigualdad. Dicho eso, quiero terminar con la palabra de Benito Baranda, porque le recomiendo ver el video de Benito, que justo habla no solamente tan específico de la sociedad civil, sino él habla desde la sociedad civil sobre la necesidad de un nuevo trato en nuestra sociedad. Y uno puede quizás desesperarse algo y pensar de que esto va a ser imposible, cómo lograr un nuevo trato, cómo hacer este cambio cultural. Necesitamos educar la nueva generación de forma muy distinta. Yo creo que no es tanto solamente un tema de educación, sino tiene que ver con incentivos, y ahí el behavioral economics tiene mucho que aportar. Dan Ariely, por ejemplo, escribió un libro muy interesante, The Honest Truth About Dishonesty, donde él muestra con cientos de experimentos que no hay personas malas o buenas, sino la persona tiene buenos o malos incentivos. Entonces, cuando Benito Baranda hace un llamado a revisar el trato en nuestra sociedad, en realidad, en mi interpretación, está haciendo un llamado a revisar los incentivos que tenemos para que las empresas funcionen mejor, con márgenes que son adecuados y no excesivos, cómo evitar abusos con mayor transparencia. Y esto es el tipo de acuerdo que me encantaría ver que los gremios pudieran impulsar junto con el gobierno y junto con la sociedad civil también, porque yo creo que nos da esperanza saber que no tenemos los problemas porque hay tanta gente mala en Chile, sino yo creo que tenemos problemas de incentivos y tenemos que, con la cabeza fría y con mucha voluntad, juntarnos en una mesa y ver cómo adecuar los incentivos. Y tenemos, en medio de esta crisis sanitaria, yo creo que el momentum de reflexión y tiempo para buscar los consensos en respecto. Muchas gracias, Janet. Sergio, una reflexión final. Te falta el audio. Sí, ahora sí. Me hago cargo de la pregunta, brevemente. ¿Está la élite o estamos quienes posiblemente somos parte de esta élite a la altura de las circunstancias? Yo creo que probablemente no. Producto justamente de esta incertidumbre, independiente de que uno pueda tener alguna visión, alguna perspectiva de esto, el nivel de incerteza respecto al futuro hace bien difícil poder pensar que cualquier grupo pueda estar, por cierto, preparado para lo que viene. Pero lo que yo sí creo, y ahí alojo un poco mi optimismo al respecto, es que las élites tienen una gran capacidad de sobrevivencia y de ajuste. Y creo que acá va a ser importante ver un cambio de visión, no, insisto, una cosa estructural, grandísima, ¿cierto?, grandilocuente, sino que yo creo que una posibilidad de ajuste respecto a un escenario que por lo menos durante los próximos años va a cambiar al mundo y sin duda va a cambiar a Chile. Lo va a hacer más pobre, va a generar mayor escasez, va a dejar más clara el desafío social que el país va a tener, va a dejar muy claro las dificultades de crecimiento que ya lo hemos visto durante los últimos años, pero ahora van a ser evidentes. Y creo que la élite tiene la capacidad de reinventarse, de hacerlo rápido. Quizá el cambio estructural no esté en la estructura productiva del país, pero sí quizá en la visión más global, menos emocional, más racional de la clase dirigente. Se desconectó Jara, al parecer. Se fue el moderador. Sí. Ralph, es tu turno. Tienes que sacarnos de acá. Está en mute. ¿A quién le toca? Ralph. Eugenio. Bernardo, ahí está Jara. Ya. Eugenio, ¿A mí me toca? Oye, no, te dejé preocupado, parece que te desconectaste, cara. Oye, yo pienso respecto a las élites chilena, al menos,
y también globales. Yo creo, a ver, yo creo que sí que estamos en condiciones de reaccionar, o sea, no veo por qué no podríamos estar respecto a lo que fueron las elites en otro momento. A mí me ha llamado la atención, digámoslo así, lo rápido, lo eficaz y yo diría casi como el entusiasmo que esta crisis de la pandemia ha despertado en el mundo empresarial. O sea, así como el 18 de octubre, el estallido social, fue un tipo de crisis respecto al cual el mundo empresarial no tenía conducta y estaba sumido en la perplejidad, esta otra crisis, en cambio, como que despertó los animales, ¿ah? Y el animal del empresarial es enfrentar desafíos, ¿ah? Es como romper barreras, o sea, son organizaciones, son bichos orientados a combatir virus, ¿ah? Ahora ese virus puede ser la escasez, ¿ah? Pero si le pone un virus todavía más desafiante, como podría ser el de la muerte, ¿ah? El de COVID-19, mueve mucha energía. Entonces, a mí me ha llamado la atención, ¿ah? Hay que ver lo que está pasando en el mundo, o sea, en realidad, la industria farmacéutica, la industria médica, las fundaciones, pensemos que hoy día la Fundación Gates es el principal financista ahora que se retiró de Estados Unidos de la OMS, ¿ah? Si vamos a encontrar una vacuna va a venir del mundo de la empresa, o sea, y yo también lo veo en Chile, o sea, la empresa como encontró un nuevo leitmotiv, ¿ah? Que la está vitalizando, la está renovando. En cambio, y en ese sentido se borra un poquito la frontera entre el sector público y el sector privado, o sea, y el sector privado se ve cada vez más entusiasmado de asumir fines públicos, ya no por la vía de tomar necesariamente la administración, ¿ah? Sino por la vía de actuar más focalizadamente. Donde yo veo un déficit en la élite intelectual y particularmente en la universidad. Y esto es una cuestión que, ya que estamos en este lugar, lo digo, porque uno mira, en el mundo, esto no es así en el mundo, uno está escuchando el Imperial College, de la Johns Hopkins, está escuchando de informes de Harvard, y en Chile, ¿qué tenemos en Chile? O sea, la capacidad que ha mostrado el circuito universitario chileno para meterse en este tema ha sido escaso. Uno tiene espacio público, por ejemplo, una fundación que juega un papel importante como contraparte, discutiendo los datos, pero el mundo universitario, como lo veo bastante ensimismado, como un interlocutor poco relevante en esta crisis. Entonces, por ahí yo veo un déficit de la élite. Muchas gracias, Eugenio. Bernardo, un último minuto. Mira, yo creo que por supuesto yo también, así como el análisis que hacía recién Eugenio, también habría que hacerlo de la élite política. Me parece a mí que la élite política, la inercia que trae, va a ser difícil que la rompa. Entonces, en este día después del COVID, si realmente queremos generar una conversación distinta, yo creo que el mundo académico intelectual, el mundo de la sociedad civil, el mundo empresarial, debiéramos tomar mucho protagonismo, porque esa inercia no se va a romper espontáneamente de la élite política. Y en el fondo, volviendo un poco a esta lógica de armar un relato común, una conversación distinta, un proyecto país, yo creo que esos tres actores tenemos más responsabilidad que la élite política. No es que hay que prescindir de ella porque es fundamental, pero le podemos colaborar a que se reivindique. Porque a la élite política le cuesta en el fondo romper inercia, le cuesta ser muy rupturista porque tiene que ser electa en un año más, digamos. Entonces, y no es malo que así sea, porque es el accountability que tiene la élite política, es ir a los ciudadanos y pedir su confianza, digamos. Entonces, pero no son los que van a estar rompiendo inercia, los que van a poner miradas a largo plazo, porque tienen un horizonte de accountability muy, muy frecuente. Entonces, por eso creo yo que la intelectualidad, la academia, la empresa, la sociedad civil deberían ser actores muy relevantes y también creo yo en el fondo que esa discusión del día después del COVID, yo tendría una matriz, digamos, una matriz de desafíos económicos, sociales, políticos, en las líneas, en la parte hacia abajo, en la columna, digamos, y hacia el lado tendría los espacios en los cuales hay respuesta: constitucional, Estado, colaboración público-privada, empresa. Porque si hacemos esta cosa secuencial,
que primero hay que discutir el marco constitucional, luego vendrá la discusión sobre el marco de la regulación laboral, porque no podemos discutir regulaciones mientras no cambiamos la Constitución, yo creo que estamos muertos. Ahí vamos a quedar bajo el barco, y la brecha de desigualdad entre países que se subieron a la adopción tecnológica y aquellos que no, va a ser fuertísima. Yo creo que Chile tiene una base, por lo menos una base, una fundación para hacerlo, como no la tienen muchos países de la región. Entonces yo creo que hay que insisto, comer y mascar chicle, y creo que la mayor responsabilidad la tenemos los que estamos acá, y la respuesta no solamente es constitucional, es Estado, es colaboración público-privado, es empresa, es cambios regulatorios, lamentablemente en forma simultánea. Muchas gracias. En nombre de la Escuela de Negocios y de la Universidad Adolfo Ibáñez, quiero agradecerle a Janet, a Eugenio, a Bernardo y a Sergio su participación en esta conferencia, y por supuesto a todos los que nos siguieron por streaming, un agradecimiento muy grande, y también a La Tercera, que reprodujo para todos sus lectores este seminario. Así que muchas gracias, que tengan un buen fin de semana, y hay que seguir conversando, pensando como universidad. Lo que nosotros queremos es abrir los espacios para que se discuta, para que salgan ideas, para contribuir con nuestra investigación y nuestra docencia a esta nueva agenda. Y por cierto, también tenemos terreno para futuros hubs de contacto entre empresas y la universidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, Chao. que estén bien.